CONICET, dirige equipos de investigación, ha sido comentarista, relatora, organizadora en decenas de congresos especializados y dirigió numerosas tesis de grado y posgrado. Fundó junto a otros colegas la red de investigadores en genocidio y pueblos indígenas. Participa activamente en el Colegio de Graduados de Antropología de la República Argentina y dirige Publicar en Antropología y Ciencias Sociales, la revista de lectura. Colaboró en varias causas judiciales que criminalizan la protesta y la posesión de la tierra por parte de dirigentes y comunidades originarias. A fines del 16 recibió el prestigioso premio memorial de la paz y la solidaridad entre los pueblos que otorga el Servicio de Paz y Justicia. Bueno, cuando Diana, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que vengo a esta facultad. Conocía del trabajo que realiza el equipo, conozco a algunos de los integrantes que están allá en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Antropología. Así que bueno, estoy muy contenta de estar acá. Y pensaba, bueno, estábamos hablando también, ¿no? Planificando un poco acerca de qué podíamos llegar a conversar hoy, y dado el contexto en el que estamos viviendo y dadas todas las informaciones y desinformaciones que circulan por todos lados, pensaba en empezar con cierta discusión acerca de estas versiones que circulan últimamente acerca de los pueblos originarios y específicamente del pueblo mapuche, pensando que seguramente después los compañeros van a citar otros ejemplos que tengan que ver con otros pueblos, ¿no? En este momento ustedes habrán podido leer en los diarios, por ejemplo, cuáles son los enunciados que circulan acerca del pueblo mapuche. Que el pueblo mapuche es extranjero, que en realidad no es un pueblo, que en realidad las personas individualizadas como mapuches en realidad no serían mapuches. Es decir, hay un montón de enunciados que pueden ser contradictorios incluso entre sí, pero que en definitiva tienen algo en común, que es la deslegitimación de los reclamos, ¿no? Entonces, esto, para poner un poco en contexto histórico, recordemos, no voy a decir nada nuevo, pero todos sabemos, acá ocurrió algo en algún momento que fueron las llamadas campañas al desierto, las más conocidas, las más publicitadas, tanto a favor como en contra, son las de La Pampa y Patagonia, pero también hubo campañas similares, incluso organizadas por los mismos jerarcas militares que salían de una campaña y se metían en la otra, en los territorios del norte del país, que era lo que hoy es Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, Santiago del Estero, ¿no? El este salteño, y que fue lo que se llamó la conquista del Chaco, la conquista del desierto verde, que decían a fines del siglo XIX. Entonces nosotros tenemos esas campañas militares que fueron, digamos, un hito en la política del Estado Nacional, porque ya no estamos hablando de la política de la colonia, sino del Estado republicano, que tenía, digamos, una constitución, que esta constitución determinaba, para bien o para mal, pero determinaba una política con lo que en ese momento eran pueblos indígenas que controlaban territorios en gran medida autónomos, y es, digamos, una grieta en la historia de esa relación, pero que tampoco, digamos, es el único momento de violencia. O sea, tenemos también que relativizar un poco en esto, que si bien fueron muy descritas estas campañas, tampoco fue ni la primera campaña, digamos, la de Roca, 1878-1879, no es la primera campaña contra los indígenas, tampoco la última. De hecho, una de las características más invisibilizadas de esta historia es que estas campañas punitivas y los mecanismos de violencia institucional contra las poblaciones indígenas y para la apropiación de sus territorios continuaron casi indefinidamente, ¿no? No tenemos una fecha de finalización de la campaña del desierto. Todos sabemos cuándo empiezan, pero no sabemos cuándo terminan, justamente porque se van diluyendo en ciertos lugares, por ejemplo en la Patagonia. A partir de 1884 se considera finalizada la campaña del desierto porque se rinde Sayhueque, en la fecha de la rendición de Sayhueque, pero faltaba todavía una gran parte de esa campaña, que lo que se hace es encargar a lo que se llamó policías territoriales, que eran bandas policiales,
que recorrían, y después en algunos territorios también se privatizó la campaña de desierto. De alguna manera en Santa Cruz, Tierra del Fuego, esa campaña fue terminada por los estancieros privados. El famoso pago de la libra esterlina del indio muerto es la privatización de la campaña, la tercerización, podemos decir, de la campaña del desierto. En esos años, por ejemplo en 1884, es el momento en que el presidente Roca en ese momento manda al Congreso Nacional el proyecto para realizar la campaña militar en el Chaco y Formosa, dice, contra los guaycurúes, ¿no? Se englobaba, así como se englobaba como pampas a todos los de la Patagonia, se englobaba como guaycurúes a todos los del norte. Y entonces el argumento es que los indígenas del Chaco y de Formosa son más mansos, así dice el proyecto de la ley, son más mansos que los de la Patagonia y por lo tanto van a poder ser controlados con mayor facilidad. Esto lo digo, más allá de lo anecdótico, por dos razones. Una, porque es, digamos, una premisa del sentido común que sigue existiendo, y uno escucha hoy en día, por ejemplo, a Jorge Nanata diciendo esto, que los mapuches son violentos y los com no, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? En todo este contexto, qué significa ser violento, ¿no? ¿Cuál es la violencia? ¿A qué violencia se refiere? Pero más allá de discutir eso, lo que queda, digamos, es esa premisa de sentido común, ¿no? Que tiene que ver con cómo también se publicitaron cada una de las campañas en su momento, cómo se construyeron carreras militares individuales a partir de haber estado en uno o en otro lugar, tiene que ver con otro tipo de cosas, ¿no? Decimos que cuando existen estos enunciados, en realidad no están hablando, no nos informan sobre aquello de lo que hablan, ¿no? Estos enunciados no nos están informando acerca de cómo son los com o cómo son los mapuches, sino que habla del que lo dice, ¿no? Nos describen cuáles son los discursos de sentido común que habitan en el pensamiento que se está expresando. La otra cuestión es que, muy a pesar de lo que pensaba el gobierno del general Roca, los guaycurúes, como se llamaban en ese momento, resultaron ser mucho menos mansos de lo que creía el gobierno. De hecho, el propio Ejército Nacional, por ejemplo, a través del Servicio de Estudios Históricos del Ejército, da como fecha de finalización de la campaña del Desierto Verde 1937. Es decir, que imagínense, son más de 40 años, como 50 años, de prolongación de esa campaña que iba a ser corta y fácil, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino que también sabemos que no se trata de una fecha de finalización, sino que en 1937 el hecho que da origen a esta idea de la finalización tiene que ver con que se acaban las partidas presupuestarias para el ejército y se reemplazan por partidas presupuestarias para Gendarmería o para otras agencias, pero no significa que hubiera terminado el marco de violencia en el que se desarrollaban las relaciones en esa frontera. Entonces, bueno, ¿en qué consistieron, digamos, si uno habla en este momento de las campañas del desierto, de qué se trataban? En primer lugar, de una gigantesca campaña de expropiación territorial. En eso consistieron, resumiendo, la campaña del desierto. Es una operación para expropiar a esta población originaria de sus territorios. En un momento en el que las nuevas tecnologías disponibles en ese momento y la nueva división global del trabajo que ponía a la Argentina y a otras naciones latinoamericanas en el lugar de proveedor de materia prima, hacía que territorios que antes no habían sido tan apetecibles para el mercado, ¿no? para los gobiernos, se ponen en el ojo, digamos, de los gobiernos porque era necesaria esa tierra para poder criar todas las ovejas que eran necesarias para la exportación de lana, porque era necesaria ampliar la frontera agrícola. Pensemos simplemente cómo es argumentada esa campaña en los manuales escolares en los que nosotros estudiamos, pero también en los discursos de periodistas, por ejemplo, que se enojan con las campañas de protesta contra el Monumento a Roca, por ejemplo. ¿Cuál es el argumento? Bueno, pero era necesario esa operación porque de esa manera se recuperaban tierras o se obtenían tierras para incorporarlas al mercado internacional, ¿no? Es el argumento que tiene que ver con digamos, una voluntad, un objetivo denominado progreso,
que sacrifica, de alguna manera, ciertas tierras y ciertos pueblos en nombre de un interés que debería ser general, ¿no? De un interés particular que se presenta como general. Ahora, ¿cómo se argumenta hoy en día si una comunidad de Jujuy protesta por la forma de explotación del litio, por ejemplo, y todo lo que significa en términos de contaminación, o si una comunidad mapuche protesta, está en conflicto con una empresa petrolera, por también lo que tiene que ver con la contaminación, con la violencia social, porque no es solo contaminación lo que llevan las industrias extractivas, ¿no? Si se protesta contra la fumigación masiva con glifosato. Bueno, que hay una necesidad de progreso a nivel general, que el Producto Bruto Interno necesita estas industrias, que no podemos quedarnos sin la explotación petrolera porque también se define en términos de soberanía incluso, y que entonces se definen zonas que, como hoy dicen las organizaciones indígenas, que lo bueno, digamos, del paso del tiempo es que los tenemos como interlocutores, mientras que hace 100 años no podían ser interlocutores, pero hoy sí están como interlocutores válidos en toda clase de escenarios. Ellos llaman, no queremos ser más, seguir siendo zona de sacrificio. No queremos que nuestra tierra y nuestras comunidades sean la zona de sacrificio de este bienestar general, ¿no? Entonces, digo, no ha cambiado, salvo por esta cuestión de que ahora hay organizaciones y hay dirigentes y hay una voz indígena que hace 120 años, 130 no era tan reconocible, pero hay ciertas líneas de argumentación que no cambiaron en 130 años. Digamos, el sacrificio de los pueblos indígenas para poder cumplir objetivos nacionales, ¿no? O peor, objetivos que se proponen como nacionales, pero que todos sabemos que detrás hay muchas veces otra clase de intereses, ¿no? Bueno, entonces, aquí está, digamos, el contexto de la tierra. No me voy a extender mucho más porque sé que Silvina va a hablar, por ejemplo, de la cuestión de la cuestión comunitaria, la propiedad comunitaria, la ley que está en estos días en vigencia. La política indigenista, que es como llamamos a la política del Estado hacia o en referencia a los pueblos indígenas, ¿no? Para diferenciarla de la política indígena, que es la que hacen los indígenas. La política indígena se inaugura a partir de la campaña del desierto, justamente una vez que queda esa cuestión, territorios desalojados de indígenas o territorios con indígenas pero sedentarizados por la fuerza, en misiones religiosas, en reservas estatales, en las distintas soluciones, entre comillas, que se fueron encontrando para resolver este tema de lo que fue, digamos, una gran diáspora también de los pueblos indígenas en las campañas. Ahí empieza la política indigenista, que en algún momento consistía en, por ejemplo, el Senado de la Nación o el Congreso Nacional otorga al cacique X y su gente determinada cantidad de hectáreas, ¿no? O al cacique X y su tribu, porque no se hablaba de comunidad, se hablaba, ¿no? Sacando en las provincias del noroeste, donde se habla de comunidad muy tempranamente, para el resto del país es reciente la utilización de la figura de comunidad, nace más como una figura jurídica que como una figura propia, ¿no? Pero había distintos conceptos, tribu, agrupación, distintos conceptos que se fueron utilizando para llamar a estos colectivos que no necesariamente podían ser definidos como figuras, digamos, de figuras legales de Occidente, ¿no? Entonces la política consiste en esto de ir encontrando soluciones, y la política indígena, es decir, la que hacen los dirigentes cuando uno pregunta en las comunidades, existe la memoria de tal o cual cacique que de los años 20, en los años 30, viajaba a Buenos Aires a reclamar por las tierras para su gente, ¿no? Durante mucho tiempo la política, ¿no? Tanto a nivel desde el reclamo como a nivel de la solución, entre comillas, era eso, ¿no? Ir resolviendo dónde volver a meter a la gente que había sido desplazada, que no había sufrido, digamos, la desaparición masiva, como también ocurrió con los que fueron prisioneros después de estas campañas al desierto, donde hubo miles de prisioneros, miles de muertos, miles de desaparecidos, de gente que fue, digamos, llevada a trabajar por la fuerza a otros lugares y que nunca más volvió a su lugar.
estaban también los que más o menos quedaron dando vuelta, boyando, ¿no?, por el territorio y que buscaban un lugar para instalarse. Y después comienza entonces el reclamo para poder instalarse. Y esto es un poco lo que fue, digamos, el proceso a lo largo, por lo menos de la primera mitad del siglo XX. Parte de los reclamos indígenas han tenido que ver, en un primer momento, con el derecho, primero con el derecho a la vida, ¿no? Los que conocen, sobre todo en Formosa, en Chaco, saben que la realidad de muchas familias que tenían que quedarse, por ejemplo, a trabajar dentro del ingenio o dentro de la misión o dentro de la reducción, porque si salían corría peligro su vida, tanto que en muchos casos le daban un papel para que pudieran circular por el territorio, porque si los paraba una partida policial, mejor que tengan un papel que diga que son trabajadores de tal ingenio, porque si no corría riesgo su vida, ¿no? Es decir, una situación de vulnerabilidad que llegaba a la imposibilidad de tener un derecho a la vida si no pertenecían a cierto, digamos, a un patrón determinado, ¿no?, a una empresa o a un establecimiento. Luego empiezan la lucha por los derechos asignados a todos los ciudadanos, los derechos básicos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a tener un documento, la lucha por, digamos, la asignación de documentos es vista como un reconocimiento de derechos, que se le dé un DNI, ¿no?, que tiene que ver con el poder ejercer derechos básicos, ¿no? Y muchos de estos derechos básicos siguen siendo reclamados hoy en día también. Luego empieza ya, es otro nivel, digamos, los derechos de otro nivel, que tiene que ver con ya no solo el derecho a ejercer, ¿no?, los derechos asignados a todos los ciudadanos, sino los derechos específicos, y para ello se requiere la visibilización como indígena. Entonces uno tiene, por ejemplo, cuando en una familia a nosotros nos cuentan la historia de cómo era, ¿no?, ser mapuche, por ejemplo, en determinado momento, en determinadas décadas, resulta que las estrategias de supervivencia en alguna época eran la de invisibilizarse. Y entonces tenemos 2 generaciones por ahí o más que no le enseñaron la lengua materna a sus hijos porque era un problema para los chicos. Los padres decían, es mejor que no hable la lengua, es mejor que directamente hable en castellano, porque si no, o lo van a castigar en la escuela porque no habla bien, o no va a conseguir trabajo, o la policía se lo va a relevar. O sea, esa cuestión de que en la lengua se nota la pertenencia y que por pertenecer a cierto grupo puede ser violentado. Entonces, la estrategia era tratar de parecerse al blanco lo más posible, ¿no? Y en determinado momento, también porque hay un contexto de recepción diferente, empieza, por el contrario, y se fortalece la idea de que hay un derecho también a la cultura propia y que hay un derecho a la diversidad, y entonces se da la situación opuesta, ¿no? Tenemos jóvenes hoy en día que quieren reaprender la lengua y que sus padres no hablan la lengua, sus padres no la saben y ellos la van a buscar con sus abuelos, ¿no? Entonces se da un proceso, y esto se está dando en muchos pueblos del país, donde los jóvenes tratan de volver, ¿no?, no solo la lengua, sino de recuperar también las ceremonias, la religión y muchas cosas que habían quedado como escondidas y que ahora tienen otro valor. No solamente se las valoriza más de afuera, sino que desde adentro también se las valoriza más. Y esto va acompañado de luchas por derechos específicos también, ¿no? Entonces, y también junto con el derecho a poder mostrarse, ¿no?, con la identidad que uno tiene, también está la cuestión de la representación política, es decir, no solamente la pertenencia a un pueblo, sino también a que los pueblos puedan tener sus propias autoridades, y que estas autoridades muchas veces no coinciden en su estructura, en su jerarquía, en la forma de manejarse con el concepto de autoridad de Occidente, sino que hay formas de elección, formas de manejarse. Hay desarrollos en algunos pueblos que están tratando, por ejemplo, de generar instancias de justicia propia, que no es lo que nos dice la televisión, que es la justicia indígena, que pareciera que fuera el ojo por ojo, diente por diente, sino que por el contrario, son instituciones que buscan el consenso, instituciones como la del Norfe Leal entre los mapuches, donde la justicia requiere la participación de toda la comunidad, el hacerse cargo, que busca no el castigo,
que mediante el castigo, en Occidente, que donde sufrimos, digamos, por la constitución del Estado, el Estado tiene el monopolio de la violencia y el monopolio de la justicia, y nosotros no podemos hacer justicia. Entonces el castigo es una pena que se cumple en relación con un Estado, ¿no? En el Nord Genial no hay castigo, sino que hay un hacerse cargo de las responsabilidades